Vamos a acabar 2 Corintios. 2 Corintios, que empezamos ya hace un par de meses, un poquito más. Lo dejamos parado con todas las actividades que tuvimos estas semanas pasadas y hoy vamos a acabar. Así que os invito a ir a 2 Corintios, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias porque podemos decir, como esta canción, que tú has sido fiel en nuestra vida, a pesar muchas veces incluso de nuestra infidelidad. Pero gracias, Señor, porque tú tienes propósito y plan para cada uno de nosotros y tu obra va a continuar adelante en nuestra vida y en la vida de muchas otras personas. Pedimos, Señor, que nos ayudes ahora al meditar en tu palabra, que lo que el apóstol Pablo escribió a aquellos cristianos de hace 2000 años también sea significativo para nuestras vidas. Por eso pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vamos a los 2 últimos capítulos de 2 Corintios. Corintios capítulo 12 y 13. Vamos a hacer una lectura y pido vuestra colaboración. Tenemos aquí un micro y, por favor, una vez que lo tengáis, es importante que el micro lo pongáis así, ¿vale? No así. Así, directo. Gracias, si podéis. ¿Empiezas tú, por favor? 3 versículos cada uno. Así. Capítulo 12. 2 Corintios 12. Estas chicas rebeldes que tengo aquí delante. Sí. No sé si es comenzar. Sí, Sí, puedes comenzar. Vale. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, así en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aconteció, conozco al tal hombre, así en el cuerpo y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pasa, Marina. Sí, gracias. Y sé que tal hombre, eso ya lo he leído, fue 4. arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, a no ser en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero me abstengo de ello, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me adofete para que no me enaltezca sobremanera. Muy bien. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que reposo sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Muy bien. Versículo 13. Eso es. Espera, déjame que vea. Porque ¿quién ha sido menos? Espera que... Sí. Bien cerca de la boca, por favor. Porque ¿en qué habéis sido menos que los otros que la otra iglesia? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. No os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los padres para los hijos. Los hijos para los padres. Para los padres, sino los padres para los hijos. Ay, sí, muy bien. Y el 15 también. Aquí también. El 15 ahora, ¿no? Sí, el 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vosotros, de vosotras, De vuestras almas. alma, aunque amando más, sea amando menos. Pero a mí, admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ya está, ¿no? Sí, pásalo, por favor. Toma. 17. Pero ¿cómo? ¿Acaso algunos de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No les decimos esto como siervo de Cristo, de Cristo. Y con Dios como testigo, todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Pues Muy bien. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. 20. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Muy bien, vamos a parar aquí el capítulo 12 y luego leeremos el 13, ¿vale? Como decía, estamos llegando ya al final de esta epístola, donde Pablo ha estado, lo he repetido muchas veces, ha estado reivindicando a lo largo de la epístola su apostolado frente a las acusaciones de algunos de los hermanos de Corinto. En el capítulo 12 que acabamos de leer, resalta varias cosas. Ahora hago un pequeño resumen y luego entramos un poco más en detalle. Pero en este capítulo 12, seguramente que es un capítulo que lo habrás leído una vez o muchas veces,
pero resalta unas cuantas cosas muy importantes. En primer lugar, las bendiciones especiales que Pablo ha recibido de parte de Dios. Ahora entraremos en esos detalles. Pero también resalta el método de Dios, que en medio de la debilidad de Pablo, Dios tenía otro método. Luego hablamos. También en este capítulo 12, él abre su corazón confesando que nunca buscaba su propio beneficio, sino el beneficio de otros, de los demás. Y acaba pidiéndoles que hagan una revisión de su propia vida para sanar precisamente los problemas de la comunidad que había. Así que vamos a ver un poco en detalle estos versículos. En primer lugar, él habla acerca de una experiencia realmente sobrenatural, algo especial, ¿no? Es curioso porque el apóstol no menciona su nombre, pero sin mencionar su nombre se está refiriendo a él mismo. Y relata esta experiencia que vivió en primera persona 14 años atrás. Si se cree que la epístola se escribió por el año 57, pues 14 años atrás significa prácticamente casi al principio de su ministerio, de su conversión y ministerio, ¿no? Pero hace referencia a que fue arrebatado al tercer cielo. No es que haya un primero, un segundo, tercero, cuarto, quinto y azotea, no. Tercer cielo hace referencia, es una manera simbólica de hablar de ese paraíso que en otras partes de la Escritura aparece. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, no hace falta que lo busquéis, lo leo yo, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Así que en la revelación que Juan recibe acerca del Apocalipsis ya se menciona de un paraíso. Bueno, no sabemos bien porque no hay más detalles, pero lo que sí sabemos es que Pablo experimenta esta experiencia sobrenatural de que ha sido transportado hacia ese paraíso. Confiesa él, y esto está muy bien, confiesa él que no está seguro si ha sido en cuerpo o en espíritu. Lo que sí está seguro son de las palabras que ha oído. Y esas palabras, lo que yo dice, son palabras inefables. No sé, depende de la versión que tengamos. Palabras misteriosas. A ver, ¿qué versión tienes tú? ¿Tú tienes una versión popular o algo por el estilo? Y en catalán dice palabras. ¿Qué tipo de palabras recibió o escuchó Pablo ahí en el paraíso? En el versículo 4. ¿Cómo? Arcanas. Difíciles de entender, difíciles de entender. Inefables. Sí. Sí. Increíbles. Que hasta me cuesta difícil, él dice, me cuesta muy difícil de explicar y no las dice, ¿verdad? Pero él quiere dejar claro que ha tenido esa experiencia sobrenatural. Ahora, lo que él podría presumir de tal honor, no se pone la medalla ni se exalta a sí mismo diciendo yo he estado ahí, ¿no? Como a veces nos llegan algunos mensajes o vemos algunos vídeos o hay por ahí quien dice yo he tenido una visión. Él ahora da un paso de gigante, pero un paso de gigante humillado. No se gloría, dice, sino en la verdad. Dice, en versículo 4, dice, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré.
Yo me glorío del hecho de que yo he estado allá, pero no en mi propia sabiduría, carne, en la persona que soy, sino el hecho de estar allá. Y entonces dice que se gloría en sus debilidades. Dice, porque lo que quiero es decir la verdad. Y una vez más se demuestra que Dios exalta a los humildes. Lo leemos en otros pasajes de la Escritura. Pablo sabía mantenerse humilde en medio de las extraordinarias revelaciones que él experimentaba y que Dios le brindaba a tener. No por ser un privilegiado simplemente, sino porque por ser precisamente un siervo de Dios, tenía que ser usado para la proclamación del Evangelio, y como tenemos certificadas en las Biblias, por ser nada menos que un instrumento de la revelación de Dios, escribiendo todo lo que llegó a escribir. Así que él no se exalta a sí mismo, sino que se humilla delante de Dios, porque ha sido utilizado, o estaba siendo utilizado por el Señor para revelar su plan. Ahora, ¿cómo él experimenta esa humillación? Bueno, pues Dios tiene un método. Dios tiene un método. El método de Dios, que lo vemos en los versículos del 7 al 10. Para mantenerse humilde ante tantos privilegios, Pablo declara el método de Dios y lo define como un aguijón, como una espina dolorosa, incluso dice como un mensajero de Satanás. A través de los siglos hubo muchas interpretaciones acerca de este aguijón, sobre a qué se refería el apóstol. Interpretaciones, incluso algunos padres de la Iglesia pues dijeron, bueno, eso es que estaba sometido a las tentaciones de la concupiscencia y de las pasiones. Otros llegaron a la conclusión de que quizá por sufrir tanto por parte del pueblo judío, porque él como judío experimentó mucha oposición, pero mayormente entendemos que el aguijón de él era un problema físico, un problema de su cuerpo, y que tenía una relación directa con la vista. Y prueba de ello, en un sentido, o por lo menos es una referencia importante, la encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6, si alguien lo tiene. Gálatas capítulo 4, versículo 6, cuando él está hablando a los Gálatas. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Y lo puedes leer, por favor? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos... No, Gálatas 4... Ya, pero hay otros, son 2 versículos. Gálatas 4, 6. Sí, es este. ¿Sí? Es A ver. Gálatas 4, A 6. ver, vuélvelo a leer, por favor, a lo mejor es que lo he entendido mal. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. No, entonces, perdonadme, entonces la cita está equivocada. Mi cita está equivocada. Entonces lo leo. El texto es: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Como diciendo, Gálatas, me amáis tanto, estáis tan preocupados por mí que estaríais dispuestos a dar vuestros ojos por los míos. Porque con los míos, como luego más adelante dice, el capítulo 6, versículo 11, está bien, ¿verdad? Esta cita dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque parece ser que Pablo
sea por... hay un tipo de enfermedad que se está diciendo que él podía tener, le impedía cada vez tener mejor visión, ¿vale? Bien, ante tal problema, el que fuera algo de los que he mencionado antes o fuera algo físico, la realidad es que el gran apóstol rogó insistentemente al Señor que le quitase ese aguijón, esa espina, ¿verdad? Y habla de 3 veces, yo creo que serían muchísimas veces, pero de una manera especial. ¿Era 4? El otro versículo era 4:15, gracias. 4:15, pues se me ha colado el 6. Bien, entonces la respuesta de Dios ante esa petición que Pablo ansiosamente presentaba delante de Dios, ¿cuál fue la respuesta? No. La respuesta de Dios fue no. Bástate mi gracia. Podía ser, es curioso porque él podía ser instrumento de muchos milagros y señales para otros. Y sin embargo Dios no quiso responder a esa necesidad que él tenía y que él presentaba honestamente delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que solucione nuestro problema, que para nosotros es importante, sea físico, sea espiritual, sea económico, sea el que sea, y no vemos la respuesta que nosotros quisiéramos? Entonces es que el Señor quiere hacer algo con nosotros. No es simplemente que Dios está sordo, no es que simplemente es que el Señor está pensando en otras cosas, es que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque no tenemos la respuesta que quisiéramos tener. Claro, tenemos problemas serios e importantes, todos. Y sin embargo Dios quiere trabajar con nosotros. Por eso este texto tan conocido del versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una auténtica contradicción, sinceramente, ¿verdad? Señor, lo que quiero es que me soluciones el problema. Y en cambio el Señor está diciendo, mira, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una gran lección donde saber que la gracia poderosa del Señor nos debe y nos puede consolar en medio de la adversidad. Porque por encima de mi problema, el Señor, que conoce bien, muy bien mi problema, el Señor quiere manifestar su gracia, su misericordia, su amor hacia nosotros. Y por encima de mis necesidades está lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor debe prevalecer, no mis ideas, no mis intereses, no mis gustos, sino lo que el Señor quiere hacer conmigo. Es decir, ha de prevalecer lo espiritual sobre lo carnal, sobre lo material, sobre lo natural, porque lo espiritual tiene una importancia relevante, y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo y también a nosotros. Pablo aprendió bien esta lección. Cuanto más incapacitado física, moralmente él se podía sentir, más grande era la intervención del poder de Cristo en él, porque fijaos lo que dice la segunda parte del versículo 9, lo hemos leído. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, no es simplemente un conformarse. Mi problema no tiene solución, el Señor lo sabe y ya está. No. De lo que se trata es que Cristo sea tal real en mi vida que lo que a mí me pasa, que es importante, ocupa un segundo lugar. Y lo que Cristo quiere es prevalecer en nuestra propia vida, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Yo me deleito en mis debilidades, decía. No era un masoquista, ¿eh? No era un masoquista. Pero él tenía bien claro quién era Cristo para él. ¿Quién era Cristo para él? Claro, los corintios, con todo esto, él está argumentando todo esto porque quiere dejar claro en esa defensa que hace de su apostolado, quiere dejar bien claro que lo importante no es él, sino lo importante son los demás. Aquellos a los que está sirviendo, aquellos a los que está entregado. Los corintios tenían buenas razones para reconocer todos los ministerios de Pablo, pero sin embargo, habían unos cuantos que no lo reconocían. Esa era la realidad. Y por eso él está argumentando todo esto en la epístola. Por eso Pablo, en medio de su humildad, tiene que afirmar, así, no en plan chulería, pero tiene que afirmar, como ha dicho, dice, yo es que en nada soy menor que los otros apóstoles. O sea, yo me humillo, yo dejo que el Señor prevalezca en mí. Pero cuidado, corintios, hermanos, que no soy menor que los demás, evidentemente, porque él ha tenido y tiene un ministerio poderoso. Pero lo verdaderamente importante para él no es el poder demostrar que es quien es un apóstol enviado por el Señor Jesús, sino realmente lo que él quiere demostrar es el amor hacia aquellos a los que sirve. Eso es lo que quiere demostrar. Es un suma y resta, y eso creo que lo podemos entender, muchos de nosotros que estamos aquí, lo podemos entender muy bien. Es un suma y resta muy diferente a lo que el mundo valora más. La siguiente frase, versículo 15, define el carácter y la dedicación que como padre espiritual tenía hacia los corintios. No sé si este versículo lo tenéis subrayado en vuestras Biblias, pero hermanos, hermanas, os animo a que lo subrayéis. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Seguramente que más de un padre o una madre o un abuelo o una abuela ha experimentado algo así. Restas de tu vida para sumar en la vida de tus hijos o de tus nietos, de tus seres queridos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? El amor paternal, maternal, abuelal. ¿Cuántas veces restas de ti mismo para que el otro, aquellos a los que amas, reciban más? ¿Verdad? Ese amor sacrificial, ese amor ágape. Y Pablo, como padre espiritual a los corintios, está diciendo lo mismo. Yo estoy dispuesto, y lo hace, y lo hizo, a gastarme lo mío, y aún yo mismo me gastaré, y él gastó su vida hasta el sacrificio de su propia vida, por amor de vuestras almas, aunque vosotros no me améis. Aunque sea amado, yo daré todo mi amor a vosotros, aunque sea amado menos por vosotros. Y en el ministerio ocurre algo similar. Todo aquel que quiera entregarse a servir a los demás en el ministerio experimenta que ese amor muchas veces no es correspondido. Igual que pasa con algunos hijos y algunos nietos, ¿no? Tú le has dado todo el amor, pero luego no te lo devuelven de la misma manera. Y decimos, es ley de la vida, ¿no? Ley de vida. Bueno, con el ministerio ocurre igual. Muchas veces
ese amor, esa entrega, no es correspondido, incluso despreciado. Pero bien, eso es la experiencia de Pablo y también muchos de nosotros. Y ahora viene, en los versículos siguientes, del 19 al 23, en ese proceso, porque Pablo está intentando de establecer un reencuentro con los corintios, aquellos que están alejados, pero él reconoce sus propios temores. Y en sus temores, del versículo 19 al 23, estamos llegando al final, al 21, perdón, del 19 al 21, esto también hay un error, del 19 al 21, él está demostrando sus propios temores, que por un lado todavía hay los problemas que cuando vaya en su visita todavía se encuentre, a pesar de toda esa entrega que él dice que se da, que todavía se encuentre, que todavía esos corintios problemáticos todavía estén intentando solventar todos esos problemas, que cuando él vaya todavía hayan contiendas, todavía hayan divisiones, murmuraciones, todo eso que relata aquí, soberbias. Y lo que es peor, en sus temores, Pablo está diciendo, es que además sospecho que el pecado todavía sea una práctica en algunos de vosotros. Y los pecados, curiosamente, que menciona aquí, tienen mucho que ver, sobre todo, con sexo. Habla de la inmundicia, fornicación, lascivia, ¿verdad? Versículo 21. Que cuando vuelva, dice, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Su temor es que a pesar de todo lo que ha enseñado, a pesar de todo el amor que ha mostrado, a pesar de todas las advertencias y exhortaciones, todavía se va a encontrar con gente, con hermanos que viven en pecado. Y eso es uno de los temores que él tenía. Y confiesa Pablo que para él sería un motivo de dolor, pero también de humillación delante de Dios. Porque aquellos hijos espirituales no eran lo que debían ser. Y eso le producía dolor. No tanto el hecho de que no le hicieran caso. No tanto el hecho de que fueran desobedientes con sus exhortaciones o su predicación. El dolor que experimentaba era precisamente por el amor que tenía hacia ellos. Y al ver que ellos continuaban, permitirme la expresión, como el cerdo enfangado en el barro, pues eso le producía dolor, como alguien que realmente amaba a esos hijos espirituales. O unos para los cuales se había estado dando. Y esta es la frustración del ministerio. Ya que tiene que ver con esto, lo menciono. Es la frustración del ministerio, que dedicas tiempo, energía a personas creyentes, que no quieren escuchar ni obedecer la palabra. Esa es la gran frustración. No frustración en tanto porque es un fracaso del ministerio, sino es la frustración por el dolor sincero y profundo de almas que no quieren reaccionar, que no hay manera, que les darías con el micro en la cabeza y no hay manera. Y eso produce dolor. No es tanto una frustración, mira, se enseña, se predica y no hay cambios. No es eso. Es el dolor de ver que las personas no cambian porque no quieren y continúan en sus pecados o en su alejamiento del Señor o en su falta de compromiso con Él. Y claro, Pablo empieza aquí ahora con el capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 porque empieza muy seriamente. ¿Me habéis seguido, no? ¿Me estáis siguiendo con todo? Este es un capítulo 12 de esos importantes, ¿eh? Empieza capítulo 13, es cortito y lo vamos a leer. 3 versículos cada uno. ¿Empiezas tú, Boris?
esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderosa en vosotros. Muy bien. El versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Wow. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Versículo 7. I preguem Déu que no feu res de mal fet. I no és per fer ressaltar les nostres qualificacions, sinó per tal que vosaltres practiqueu el bé, encara que nosaltres haguéssim de quedar malament. Perquè el poder que tenim no és contra la veritat, sinó a favor de la veritat. Ens alegrem de ser nosaltres febles si vosaltres sou forts. Precisament preguem per això, pel vostre perfeccionament. Molt bé. Pues, Lluís, dóna-li a Joan mateix. Joan, acaba la lectura ya toda, sí, por favor. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, aquí, como veis, siguiendo todo el capítulo 12, ahora viene cuando Pablo se arremanga y empieza diciendo cosas bien serias. Bueno, ahora yo voy a ir, y esta tercera vez que voy a visitaros, aquí va a haber disciplina. O sea que el dolor y la frustración que antes ha estado manifestando no pueden frenar la aplicación de la disciplina. Esas personas iban a recibir disciplina. El apóstol revela lo que piensa actuar con los pecadores obstinados, con aquellos que insisten, que quieren continuar. Cuando vaya a Corinto por tercera vez y echa mano de un principio bíblico que aparece en Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta, es en el Antiguo Testamento, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es lo que él mismo dice en el versículo 1, dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea que él ni siquiera dice, será una cuestión simplemente mía, pero van a haber testigos para resolver esas situaciones que son serias. El propio Señor Jesús así también lo enseñó.
al hablar acerca del perdón al hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, antes ha dicho, repréndelo estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pablo quiere aplicar disciplina en esos hermanos que están manteniendo una conducta indecorosa y de pecado. Y ante esta acción, Pablo deja bien claro que no será indulgente, es decir, que no se va, ¿cómo diríamos? No se quedará tibio, ¿no? Tendrá mano dura. Habla de indulgencia, no ser indulgente. Y luego más adelante dice, os escribo estando ausente para no usar de severidad. Es decir, él quiere hacer bien las cosas porque tiene que dar cuentas a Dios de estos cristianos, de estos hijos. Se mantendrá firme porque como representante de Cristo no puede permitir el pecado. Cristo, y entonces utiliza la persona misma de Cristo. Es que Cristo, él dice, no seré indulgente, fijaos, porque Cristo, aun siendo débil, él ha estado hablando de su propia debilidad, pero dice Cristo, siendo débil en la cruz, sufriendo todo lo que tuvo que sufrir, pero luego vino el poder de Cristo manifestado en su resurrección. Y nuestra fortaleza está basada en ese poder, en el de la resurrección, no en el poder de la debilidad, sino en el poder de la resurrección. Y ese poder debe actuar en los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude. Porque muchas veces en la vida de la iglesia, en la vida de una comunidad, cualquier iglesia, comunidad, se dan situaciones serias, muy serias. Y a veces algunos somos demasiado indulgentes. Y que el Señor nos ayude a poner las cosas en su sitio, pero no por privilegio de uno que dirige a la iglesia o de unos cuantos hermanos que son ripipís, no, sino porque realmente las cosas tienen que hacerse, como dice la Escritura, también con orden. Así que esa disciplina aplicada ha de ser también una práctica constante en las iglesias. Pero como siempre, no es algo frío, no es algo tajante para cortarle la cabeza a nadie, sino que hay algo muy importante que está experimentando y diciendo Pablo. Él les dice, examinaos a vosotros mismos, hacer un chequeo de vuestra vida, de vuestro espíritu. En el versículo 5, examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe, si de verdad tú eres cristiano o cristiana, échate un vistazo, porque a lo mejor crees que lo eres, pero no lo eres. No te has entregado a Cristo al 100%, de verdad. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Estás seguro, estás segura que Jesucristo está en tu vida? Está diciendo cosas muy serias. Y ahora viene ese corazón misericordioso de Pablo, la intercesión. Después de decir, de dar esa advertencia, después de decir, cuidado que voy, dice, bueno, pero oramos. Y no solamente él, sino todos aquellos que están con él, sus compañeros del ministerio. Dice, oramos, versículo 7. Pablo no quiere acabar la epístola sin dejar de recordarles que él es un hombre de oración, que sus oraciones están dirigidas a favor de los creyentes, con el deseo de que
sus obras sean buenas. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, que no seáis malos. Lo está diciendo de una manera muy sencilla, ¿no? Que hagáis cosas bien hechas y oramos para que eso sea así. Es la intercesión por los hermanos. Ahora, el objetivo no es simplemente que sean buenos chicos, buenas chicas. La meta de las oraciones es que sean maduros en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. Porque fijaos lo que dice el versículo 9, en la segunda parte, dice, versículo 9, y aún oramos por vuestra perfección. No solamente para que salgáis del pecado y para que seáis buenos chicos, sino para vuestra perfección, para vuestra madurez espiritual. Se trata, pues, y aquí una vez y otra, que yo lo repito tantísimas veces, que lo sabéis bien y que lo encontramos en las Escrituras, se trata de un progreso de madurez espiritual, que debe ser la meta de todo creyente. Yo quiero madurar, yo quiero crecer en el Señor. El apóstol Pedro, al final de su segunda epístola, dice, lo deja claro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las acciones de Pablo hacia los corintios no tenían otro propósito que crecieran, no para destruir, él lo dice aquí, no para destruir, sino todo lo contrario, para edificar, para construir. Él no quería dar caña para fastidiar a nadie. Él lo que quería es que el pueblo de Dios y en Corinto crecieran, se edificase ese cuerpo de Cristo, esa iglesia fuera edificada. Cuánto mensaje, ¿verdad?, hay aquí en todos estos versículos. Cuántos mensajes, hermanos. Es una inspiración y espero que lo sea para nosotros, que podamos también compartirlo con otros hermanos, que si algo de esto te ha ayudado a ti o a aquellos que desde la distancia nos siguen, que lo quieras compartir. Oye, hermano, hermana, mira, hay esto que a mí me ha llamado mucho, me ha gustado porque me ha hecho recordar o he aprendido o creo que a mí necesito ese cambio. Pero hermano, yo quiero orar por ti porque también tú tienes un problema parecido al mío. O que el Señor nos dé esa sensibilidad para estar bien atentos a lo que ocurre alrededor nuestro en el ámbito de la comunidad de la Iglesia, o de nuestra Iglesia o de otras iglesias. El apóstol acaba con una cuádruple, eso es como una gran rúbrica, a la carta, a la epístola, una despedida cuádruple, los últimos versículos del 11 al 14, es una exhortación cuádruple, por cuatro veces, 4 verbos que utiliza, con los que de manera imperativa, porque eso es un imperativo, el tiempo imperativo, ¿no? Es una orden. Les anima, con esas 4 órdenes, les anima a seguir adelante, a pesar de todas las cosas que ha estado diciendo, bien serias e importantes, pero les anima. Y en primer lugar, después del saludo, este saludo que tened gozo, o alegraos, era algo bastante habitual. En aquella época era un mensaje habitual, les exhorta con estas 4, a lo mejor en vuestras versiones aparecen otros verbos, pero los conceptos son estos: perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Es una exhortación, 4 exhortaciones. Es el PIN, como en nuestros móviles necesitamos un PIN, ¿verdad? Necesitamos la clave, y esta es la clave para gozar de la paz y del amor de Dios, porque dice,
haciendo estas cosas, dice, y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Si hacéis caso de esto, si obedecéis, si vivís así, la paz y el gozo del Señor estará en vosotros. ¿Te falta paz? ¿Te falta gozo? Obedece estas cosas. Lo que decimos nosotros de estos 4 conceptos, la madurez, perfeccionaos, madurez espiritual. Hemos de ir madurando, creciendo en nuestra madurez espiritual. Consolaos, aplicando la palabra en nuestra vida y ayudando a otros que también la apliquen. Habla de ser de un mismo sentir, un mismo sentimiento hacia la obra de Dios que ha puesto en nuestras manos, un mismo sentir. Que eso impide, y era uno de los grandes problemas en Corinto, de las divisiones, no eran de un mismo sentir. Por eso les dice, sed de un mismo sentir. Y finalmente habla de la paz, vivid en paz. Dice otro pasaje, busca la paz y síguela. Como aquel que busca, ¿no?, en el GPS, siempre vas buscando una dirección, luego te pierdes, ¿no? Pero utilizas el GPS, busca la paz y síguela. Vivid en paz. No te compliques la vida con tensiones, con disensiones, con problemas. Vive en paz. Está hablando de la comunión, de la relación que debe haber, y la mayor expresión que encontramos es lo que dice el versículo 12, que muchas veces al acabar el culto de los domingos, especialmente, lo recuerdo. Saludaos unos a otros, le dice. Saludaos. Pues si ya se ven, sí, pero saludaos. No te quedes en una esquina, en otra. Saludaos los unos a los otros y además con ósculo santo, con un beso santo. Claro, serán culturas, ¿no? A veces nos llegan algunos hermanos de otros países, como nos ha pasado ahora con los queridos jóvenes irlandeses que no están acostumbrados a dar besos. Nosotros somos muy cariñosos y enseguida estamos dando besos, ¿no? Pero el beso santo, en aquella época, hace 2000 años, implicaba una aceptación del otro. Era una relación de compañerismo y se daban besos en la mejilla e incluso en la boca. Sí, lo hacían en aquella época, nos gustará o no, pero el caso es que el beso santo lo que significa en realidad es esa muestra de cordialidad hacia el hermano, hacia la hermana. En cualquier caso, su incumplimiento, no del beso, sino ese saludaos los unos a los otros, el incumplimiento genera un vacío de comunicación, un vacío de relación. Por eso es importante, especialmente ahora, porque somos los que somos aquí, es más fácil, pero cuando somos muchos, pues busquemos la posibilidad de saludarnos los unos a los otros, porque eso estrecha la comunión los unos con los otros. Después del saludo de todos aquellos que acompañaban a Pablo, llega la bendición trinitaria, que muchas veces se usan en las iglesias al despedirnos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Los elementos fundamentales en la vida del creyente. La misericordia mostrada a través de la cruz del Calvario. Ese amor ilimitado del Padre, de Dios, y ese trabajo permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso este saludo de despido debe acompañarnos esta noche y todos los días de nuestra vida. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. En el original no está la palabra amén, pero nosotros decimos, como aquí
está escrito en este texto. Amén. Muy bien. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?